Muy buenas noches, amigos y amigas que nos acompañan el día de hoy a nuestra 10ª entrega de contenido de valor de la Sociedad de la Internet, capítulo Guatemala. Hoy pues ya estamos celebrando 10 entregas consecutivas y pues el día de hoy tenemos nuevamente a una invitada muy especial, la licenciada Diana Brown de la Asociación de Colegios Privados de Guatemala, quien pues va a compartir con nosotros un tema muy interesante que pues está, digámoslo así, ya en el hervidero y que es justamente las perspectivas para el ciclo escolar o al ciclo escolar 2021, ¿verdad? El 2021 que pues ya prácticamente un mes y se reinicia nuevamente ese ciclo escolar con esa expectativa grande que genera el hecho de cómo vamos a iniciar, se va a dar un inicio totalmente online, vamos a empezar con un modelo de educación híbrida, etcétera, ¿verdad? Siempre pues agradeciendo el espacio a Emprendedor Financiero y el espacio que también nos concede Expansión Training Guatemala, con el cual también compartimos ese espacio a través de la radio TV online, que es Hub Radio de Chile, que pues nos está retransmitiendo también en este momento. Nos acompaña también nuestro amigo Álvaro Galvez, con el cual pues compartimos este espacio de contenido de valor generado por la Sociedad de la Internet, capítulo Guatemala, y quien tendrá bien presentar pues a licenciada Diana Brown. Álvaro. Muy buenas noches. Es un gusto estar nuevamente con ustedes martes a martes que nos acompaña en este programa, ¿verdad? Y para nosotros es un gusto darle nuevamente la bienvenida a este programa y que ya es su casa a la licenciada Diana Brown. Pues, ¿qué podemos hablar de la licenciada? Diana Brown es directora ejecutiva de la Asociación de Colegios Privados. Representa a la educación privada en diversas instancias. Es representante titular por la educación privada en el Consejo Nacional de Educación y miembro del órgano directivo. Es integrante titular en la Comisión Intersectorial de Educación, CONCYT, miembro del Consejo Asesor PRONACON. Es integrante de la Junta Directiva AFS Capítulo Guatemala. Es docente universitaria, columnista de opinión, expositor internacional, traductora de idioma inglés y español. Tiene una licenciatura en educación inicial y preprimaria en la Universidad Rafael Landívar. Estudió en maestría en gestión por la niñez y adolescencia en la misma Universidad Rafael Landívar. Tiene una maestría en coaching y liderazgo en ENAE, una certificación internacional en neuromanager y neuroliderazgo. Cuenta con una certificación internacional en neuroaprendizaje del Instituto de Braidot de Formación, gerencia aplicada de la Escuela de Negocios Tayasal. Tiene un diploma en Economía Social del Mercado de la Fundación Konrad Adenauer. Trabajó en educación privada por 20 años y ha desarrollado aportes profesionales y consultorías para varias organizaciones. Es presidente del Club Rotario Guatemala Oeste de 2019-2020 y actualmente secretaria de la Junta Directiva periodo 2020-2021. Estimada licenciada Diana, bienvenida nuevamente a esta tu casa y te dejamos en el uso de la palabra. Muchas gracias, Álvaro. Muchas gracias, Manuel. Es siempre un placer estar primero con amigos y luego con colegas, porque así es. Nosotros aquí, pues, me siento muy en casa con ustedes. Hemos trabajado ciertas iniciativas juntas y sobre todo
amamos a la educación y la educación que ahorita sí ya su ruta sin cesar es el internet, es la conectividad, es pues otro rumbo, es otra metodología, es otro futuro que tenemos que ya poner los pies sobre la tierra y aceptarlo con mucha alegría. Les tengo una breve presentación para tener pues las bases, porque la idea pues era compartir las perspectivas de lo que podemos esperar para el año entrante y obviamente serán años después, porque este cambio que todos vivimos, gozamos, sufrimos, como lo querramos decir, pero sí aprendimos y crecimos juntos, este cambio pues va a continuar, porque el cambio es lo único que es permanente en esta vida. Y este cambio en la educación nos va a permitir crecer aún más, nos va a permitir ser mejores personas de una manera integral y a través de lo que es las redes, la conectividad, pues es muy, muy, muy adecuado estar ahorita con Internet Society para poder hablar de lo que es el uso del Internet dentro de la actividad educativa. Siempre recordamos, como hablamos hace unas semanas atrás, y no vamos a retocar todo lo que fue la historia de la educación, que ya lo habíamos compartido, pero siempre no olvidemos de que es importante que todo lo que es la normativa de la educación viene desde la Constitución. No lo podemos olvidar, es la Carta Magna, no hay ley superior a esa. Entonces, de los dos artículos del 71 al 81 son los que nos rigen en lo que es la labor educativa. Y ahí es donde da luz la educación privada y donde ya también se le otorga al papá, y esto es importante recordar porque lo vamos a tocar en un momento más adelante, le otorga al papá el derecho de poder elegir la educación que quiere para sus hijos. Y eso es sumamente importante ahorita. Ahorita en el momento de incertidumbre, ahorita en el momento donde no sabemos si la amenaza de un virus invisible va a ceder o va a continuar. No sabemos cómo pueden ser los contagios del futuro. Todo es incierto en el mundo, no solo incierto en Guatemala. Es una incertidumbre que reina. Entonces, con ese tipo de incertidumbre debemos ser muy prudentes, sobre todo prudentes con los jóvenes y los niños, porque ellos son el futuro del país y también son nuestros tesoros más preciados. Entonces, con esa pequeña y breve introducción, me quiero referir únicamente a dos acuerdos ministeriales antes de que lleguemos a otros aspectos metodológicos. Dos acuerdos ministeriales que ahorita están como que guiando lo que es la nueva metodología educativa. El 29 de septiembre de este año, el Ministerio de Educación publicó el Acuerdo Ministerial 2762. En ese acuerdo ministerial, claro, tiene varios artículos, pero el artículo que nos interesa ahorita y que es parte de lo que es la expectativa del año escolar, que lo tenemos en puerta, pero también en el futuro, aprueba en el artículo 4, dice el modelo híbrido. Y eso lo vamos a explicar cómo lo explican ellos, qué es un modelo híbrido y cómo se organizan las sesiones de aprendizaje. De acuerdo a este artículo del acuerdo ministerial, les voy a leer puntualmente qué es lo que dice y expresa el Ministerio de Educación como este es guía para todo el sistema educativo. Esto no solo es para el sector privado de educación, sino que también es para todo el sistema educativo. Y ellos proponen y dicen en el acuerdo ministerial, se refiere a una forma de entrega educativa, el modelo híbrido. El modelo híbrido, el blended learning, también como se ha hablado y referido, no es un concepto nuevo, es un concepto que se venía desarrollando con el uso de la tecnología en el aula, pero como todo con esta pandemia y con estas emergencias y catástrofes, nos cayó de golpe que habría que ya implementarlo de una manera instantánea.
Ahorita solo fue a distancia y están proponiendo que la híbrida, esa es parte de lo que puede hacer en el futuro. Entonces dice el acuerdo ministerial, combina el aprendizaje en el aula y en casa. Están aquí permitiendo que en algún momento dado haya una asistencia parcial de acuerdo a lo que sean los protocolos que en algún momento van a publicar nuestras autoridades. Por de pronto, lo que es el protocolo oficial del Ministerio de Salud, que va a ser la base del protocolo oficial del Ministerio de Educación, no lo hemos recibido. Sabemos que está en desarrollo, está en momentos de comentarios de diferentes actores en el aspecto de la comunidad educativa. O sea, está ahorita en validación, si lo queremos decir de esa manera, pero aún no existe el protocolo oficialmente. Todos los centros educativos, privados sobre todo, que es en el ambiente en donde yo me muevo, pero sí sé de la educación también pública, han desarrollado, de acuerdo a su infraestructura física, han desarrollado sus propios protocolos, pensando en el espacio que tiene que haber entre una persona y otra, el espacio dentro de los pupitres, también el espacio que se debe de respetar en recreos, en algún momento de refacción en los autobuses, etcétera, etcétera. Todo eso se ha ido desarrollando de una manera exacta para cada centro educativo. Pero tenemos que esperar lo que dicen las autoridades para tener la base sobre la cual ya se afina y se refina lo que son estos protocolos. Pero están en su lugar, están en puesto, entonces vamos a estar pendientes de lo que nos puedan compartir de parte de las autoridades. Pero eso regresamos entonces a la educación híbrida. ¿Cuál es el propósito de la educación híbrida? Dice el acuerdo ministerial, que todos los alumnos pueden continuar el proceso educativo. Sabemos de que este limitante del contagio pues ha prohibido de que los alumnos estén en el aula. Entonces, este tipo de metodología, tal vez de dinámica más que metodología, permite que se puede tener algunos alumnos físicamente en el aula y otros en casa, idealmente en tiempo real, compartiendo la pantalla como nosotros estamos compartiendo la pantalla y aprendiendo el mismo contenido sin ningún pérdida o brecha entre lo que es el conocimiento y el aprendizaje. Siempre es una tristeza no estar en el aula presencial. Estar en el aula presencial es lo ideal. Pero obviamente esto no es capricho, como me gusta decir, sino que esta es respuesta y tenemos que ser prudentes. Continúa el acuerdo ministerial. Se implementarán estrategias didácticas y recursos educativos pertinentes al contexto. Ahí también están hablando del entorno de cada centro educativo, del entorno del joven, del aprendiz, del estudiante, cómo es su comunidad, cómo son sus costumbres. Entonces, todo esto tiene que irse adaptando a eso. Entonces, la educación híbrida es netamente flexible, porque tiene que poder adaptarse a lo que es el entorno, ¿sí? Además dice, promover el aprendizaje significativo. El aprendizaje significativo es lo que dicen las dos palabras, o sea, lo que algo significa para mí. Recordemos, lo compartimos en la presentación pasada, que la educación es un proceso de construcción, ¿sí? Y para que también se nos quede afianzado, tenemos que referirnos a lo que es el conocimiento y el aprendizaje previo, lo que es el conocimiento que ya tenemos dentro de nosotros e ir construyendo sobre eso. ¿Para qué? Para que sea significativo para mí como alumno, para cada alumno, y entonces sí se le quede fijo lo que es el conocimiento,
No estamos hablando de una memorización, no estamos hablando de recordarnos las cosas, es de apropiarse del conocimiento que nos sirve para crecer. Eso es. Y además indica el acuerdo ministerial 2762, debe de involucrarse la comunidad. Todo debe ser acordemos también que la comunidad educativa es el conjunto del alumno, familia y institución. ¿Qué es blended learning? Lo que es la educación híbrida. Hay varios también definiciones, no únicamente lo que nos indica el acuerdo ministerial y después al final hay una serie, les estoy compartiendo una serie de enlaces y se pueden ir a internet a buscar y hay infinidad de definiciones, pero sí sabemos que es la combinación y es por eso esta pieza me gustó muchísimo para la presentación, la pieza de un rompecabezas, porque se combinan dos diferentes modalidades para llegar a un solo fin, a una unión, de lo que es la educación de distintas maneras. La educación híbrida es una combinación de métodos de enseñanza. Es que no podemos, vamos a ver aquí más adelante en algunos, esas sí son metodologías de cómo guiar, cómo instar, cómo provocar un aprendizaje de otra manera, porque estamos enfrente de una pantalla, no estamos enfrente con el docente enfrente y con el compañero al lado. Entonces tiene que haber otras modalidades de hacerlo. La educación híbrida es un método educativo que mezcla la educación a distancia con lo tradicional, trayendo aspectos positivos de cada uno de los dos y maximizando la eficiencia del aprendizaje. Sin duda alguna, los métodos tradicionales de educación tienen validez, no es que no sean válidos. Entonces tenemos que buscar cuáles son los elementos que nos permiten combinar lo nuevo con lo tradicional, para poder innovar sobre lo que ya sabemos, pero para que podamos presentarlo de otra manera y poder utilizar la herramienta de la conectividad, la herramienta del Internet, de los dispositivos, de los teléfonos inteligentes, del trabajo asincrónico y sincrónico. Todo eso son elementos para que podamos crecer en el conocimiento y crecer en el aprendizaje. El medio online da autonomía, permite que el alumno también avance. Si tiene la curiosidad, que esa es parte de lo que nosotros como docentes queremos provocar en el alumno. El alumno desde preprimaria hasta universidad, hasta doctorados, ¿qué queremos provocarles? La curiosidad. Y la curiosidad, ¿cómo se satisface? Investigando. Y tenemos los elementos al lado. Con el blended learning, con el aprendizaje híbrido, utilizamos las redes para investigar a la velocidad que el estudiante puede y quiere, y puede también permitir de que busque otros senderos para llegar hacia su meta, porque recordemos que cada alumno, cada persona somos distintos, tenemos talentos individuales y también en un momento dado en una investigación simple, quien quita que hay un luzazo, este es para mí, y continúo investigando, compartiendo y aprendiendo a través de las redes. Es importante. O sea, busquémosle lo positivo a esto. Luego, después de que ya en septiembre nos dieron ese luzazo de qué es lo híbrido para el sistema educativo, ahorita recién el 12 de noviembre también publicó el Ministerio de Educación Acuerdo Ministerial 3214-2020. Y aquí literalmente el título dice: normas para la modalidad de entrega educativa virtual a distancia para centros educativos privados en el subsistema de educación escolar. La oportunidad pasada explicamos la diferencia de los subsistemas, no vamos a profundizar en eso ahorita, pero eso es pues, lo que conocemos como el sistema escolar. Y aquí sí está dedicado hacia la educación privada.
porque en un momento dado el sector educativo que tuvo más fuerza y trabajó todos los días desde el 16 de marzo suspendieron las clases presenciales y el 17 de marzo arrancó la educación privada con pruebas, errores, pero modalidades de que querían llevarle el conocimiento a los alumnos y no dejaron de trabajar hasta el 30 de octubre que terminó el año escolar para el sector privado. Pero, y regresamos a cómo era la introducción, como no sabemos qué se nos viene y qué es la expectativa y la perspectiva para enero del 2021 en adelante, de acuerdo al comportamiento, a una enfermedad, a un virus invisible, desconocido, no podemos decir el 15 de enero vamos a ingresar a clases y vamos a empezar de nuevo. Aunado de que padres de familia no quieren mandar de regreso a sus hijos y tienen el derecho constitucional de no hacerlo. Tienen el derecho constitucional de elegir una educación a distancia. Entonces, esta legislación nos permite, sobre todo los centros educativos privados que ya existen, abrir una modalidad virtual a que pueden continuar de una manera a distancia y afianzar de que la educación va a continuar. Si es que se logra controlar el virus, si es que se logra la introducción de las vacunas y podemos ya prevenir, pueda ser en algún momento durante el año venidero que regresemos a las clases presenciales. Obviamente la ruta sería primero virtual, luego híbrido, como ya lo explicamos, compartido pues los espacios, tanto físicos como virtuales, y luego totalmente presencial. Pero es una incertidumbre inmensa. Entonces, ¿qué es lo más seguro? Empezar virtual, porque sabemos que el conocimiento se puede compartir. El alumno ya tiene más costumbre de poder estar ante una pantalla y poder investigar y crecer. Y más adelante vamos a ver cómo son las distintas modalidades para que esto sea muy bien. ¿Sí? Entonces, ¿qué es como dicen también, continuamos, solo terminemos con lo que es la legislación, porque eso es lo que nos manda. ¿Cómo es la modalidad de entrega educativa virtual a distancia de acuerdo al acuerdo ministerial? Nuevas formas de aprendizaje, como ya vimos, vamos a aprender de otra manera, con la tecnología digital, que nos favorece en la comunicación. Recordemos también, esto tiene algo que ver si recordemos las veces pasadas lo que son las destrezas del siglo XXI, ¿no? Y dentro de las destrezas del siglo XXI es eso, la innovación, la tecnología, la comunicación, más adelante el liderazgo. Y aquí, como estamos hablando ya de una forma de comunicarnos de manera educativa, pues las metodologías didácticas distintas que hay que desarrollar. Aquí es importante recordar que los docentes en su formación inicial y aún en su formación continua hasta este año fueron formados, no me gusta usar muy esa palabra, sino que guiados, modelados a que compartieran la educación de manera tradicional. No tenían dentro de su cartapacia, dentro de su portafolio de herramientas, tener que utilizar lo que es la tecnología como única manera de sostener las clases. Sin embargo, han ido aprendiendo. Durante este año, no solo la experiencia, han habido capacitaciones y ahorita también lo que es importante y en este momento también, porque como estamos comentando, que el futuro probablemente va a estar con toda la educación al lado con lo que es lo tecnológico. Los docentes tienen que también tener una formación distinta, una formación universitaria con más herramientas tecnológicas, porque aquí no vamos a retroceder, vamos a adelantar. Y aquí vamos a lo que es lo único estable, que es el cambio, que eso ya lo habíamos comentado. Además, nos indica este acuerdo ministerial
Y este es importante también, y ya que estamos en el Internet Society, es importante que lo pensemos porque también tiene que ver con políticas públicas, con inversión en el país. Dice el acuerdo ministerial que la modalidad de entrega educativa virtual a distancia utiliza una plataforma virtual de aprendizaje constituido en un sistema integrado, robusto, escalable, seguro y en constante actualización, con velocidad de acceso y ancho de banda. Si nos damos cuenta, están aquí el acuerdo ministerial del Ministerio de Educación instando a que los centros educativos privados tengan todos estos elementos para asegurar que lo que es la educación virtual sea exitosa. Y es cierto, y eso lo tienen un poco más de acceso un centro educativo privado porque es gestión, es autogestión y tiene más alcance a lo que es el ingreso por cuotas que se tiene que entonces invertir en lo que es este tipo de infraestructura para asegurar lo que es el conocimiento, la adquisición del conocimiento y la educación. Ya no es invertir en libros ni en bibliotecas. Mi tristeza, como ustedes pueden ver aquí, yo soy amante de los libros y a mí solo el olor de un libro me hace feliz. Sin embargo, el futuro es otro y ese futuro lo tenemos que aceptar. La velocidad de acceso y ancho de banda es un costo alto y aquí es donde sí tiene que haber algún tipo de una política pública que permita que haya suficiente alcance de tecnología para todo el país. Porque si bien es cierto, este es un acuerdo ministerial para educación privada, pero también debiera haber ese alcance de educación pública. No hay por qué no. Sabemos que es un solo sistema educativo y es importante que también los jóvenes y los niños de todo el país puedan tener este acceso a lo que es la tecnología. Tenemos que también, todos estos ítems están sacados de un acuerdo ministerial que ya está publicado, ¿sí? Tiene que haber accesibilidad permanente a recursos educativos, audiovisuales, digitales e interactivos. Eso lo exige. Entonces, eso sí también son costos, no solo de infraestructura, son costos de desarrollo del cuerpo docente. Porque estas son cosas que aún, como lo acabamos de comentar, no lo tenían en su portafolio cuando fueron a la universidad y se graduaron de maestros, pero ahora sí lo tienen que tener para poder utilizar lo que es esta modalidad de la virtualidad, que es ahorita imperativa para el seguir lo que es la educación. ¿Qué dice además nuestro acuerdo ministerial? No es muy largo, pero sí tiene unos conceptos muy puntuales y hay que interpretarlos porque sí, en un momento dado un reto para cumplir con ellos. ¿Cuáles son las características de la modalidad de entrega educativa virtual a distancia? Permite el desarrollo de los aprendizajes con un enfoque inclusivo, pertinencia cultural y lingüística. Recordemos cuántos idiomas hay en este país. Tenemos que también permitir de que ya demos más alcance con lo que es la modalidad virtual a que todos los idiomas pueden ser utilizados en las diferentes comunidades. Y eso es importante. Pues entonces, no había acceso de otra manera. Ahora puede haber acceso si que hay una inversión estatal en lo que es y una política pública de alcance. Esta es responsabilidad de todos. Luego, demanda la formación dinámica actualizada del docente. Vayamos de regreso a lo que son las universidades privadas y la estatal. Debemos de vigilar y exigir como ciudadanos, como padres de familia, como amantes de la educación, que la formación del docente se modifique. Hay elementos básicos, lo comentamos la reunión pasada, que no cambian. Sabemos de Piaget, sabemos de Vygotsky, de Montessori, de Ausubel, todos los grandes conocedores, filósofos, educadores, que para mí la educación es muy filosófica. Y eso no cambia porque es la base, pero cómo se implementa es otra modalidad.
Si uno piensa y conoce de lo que es la teoría de Piaget, de cómo van aprendiendo los niños de una manera circular y a través de la percepción, y empieza, y él fue biólogo y él desarrolló su teoría de observar a sus hijos. Y es muy lindo su historia, les invito a que lo busquen en línea. Pero ahí lo que es importante es que él estableció edades para el desarrollo, según lo que él había observado. Y en un momento, las mismas etapas sí son vigentes, pero ya con una edad más, vamos a decir, más pequeño, no se puede decir, con una menor edad. ¿Por qué? Porque los estímulos son diferentes. Ahorita tenemos todo lo que son estos dispositivos, pero el desarrollo es el mismo. Y tiene que ser dinámico, tenemos que ser creativos, regreso a la innovación, porque eso es lo que nos ayuda a que la provocación, a la curiosidad sea inmensa. Entonces tenemos que investigar y aprender por nosotros mismos. Entonces es mía, la educación es mío el aprendizaje. Alternamos sesiones sincrónicas y asincrónicas. No siempre tenemos que estar en línea, pero sí podemos tener el contenido dentro de nuestros dispositivos para que a la hora de necesitar el contenido o la información lo podemos entonces alcanzar cuando lo necesitamos para continuar el proceso educativo. Ahora, vamos a ir con las dinámicas que nos insta las legislaciones, nos instan a dinámicas educativas para el aula virtual. Nos instan a que estemos preparados para el año entrante y más allá con diferentes modalidades. Aquí hay algunas, no son todas, hay una infinidad y después nos vamos a quedar charlando un rato con nuestros anfitriones aquí, con Álvaro y con Manuel sobre estas dinámicas que hay que usarlos ahorita. El P2P, peer-to-peer. ¿Eso qué es? El peer-to-peer es el aprendizaje entre iguales. Por decir, es como trabajar en pareja, como antes lo conocíamos cuando nosotros estudiamos, pero regresemos a lo que son los filósofos educadores de antes y hablamos de Lev Vygotsky. Vygotsky, en 1890 y centavos, porque a finales de ese siglo él lastimosamente murió muy joven de tuberculosis de 36, 37 años, y fue como más o menos muy parecido el desarrollo de su teoría con Piaget. Piaget sí era un hombre mayor, pero tenían una cosa muy distinta y aquí lo vemos en lo que es el par-to-par, el P2P. Es la modalidad de aprender del que tenemos cerca, ¿sí? La zona de desarrollo próximo, así lo llamaba Lev Vygotsky. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que aquí estoy en un grupo con amigos, colegas. Mis amigos, colegas dominan el Internet. Yo lo sé usar, pero no lo domino como ellos. Pero si yo les tengo que hablar de educación inicial y preprimaria, esa es mi especialidad y no la de ellos. Pero eso no vuelve más ni menos a ninguno, sino que nos complementamos. Y eso es importante en una actividad par-to-par, en una actividad de trabajar en equipo, de una actividad de trabajar en grupo. Me gusta más equipo porque equipo se integra. Un grupo solo es que estén juntos. Es mejor ser equipo. ¿Por qué? Reconocemos nuestros talentos y los desarrollamos usando lo que es la tecnología. ¿Cuál es la ventaja de un peer-to-peer aprendizaje entre iguales? Los profesores pueden dar un apoyo, pero no dan lo que es una instrucción ni la información, sino que dicen un apoyo, ayudan y guían. En un momento, eso es lo que es un docente. Es el moderador del aprendizaje, es el guía que les indica hacia dónde la ruta para encontrar lo que quieren buscar y lo que quieren saber. Es la persona que provoca la curiosidad. Regresemos a la curiosidad, que es lo más importante para un buen aprendizaje. Se tiene que elegir varias estrategias para salir adelante en lo que es el P2P. Hay grupos de debate, pueden ser parejas de debate o más
más grandes grupos o equipos de debate. Generalmente sí son equipos de debate y acordemos cómo es un reto intelectual poder llevar un debate, un tema, aunque a mí no me parece lo que tengo que defender, tengo que aprender a defenderlo. ¿Y cómo lo hago? Investigando. Antes eran con fichas, no sé si se recuerdan, se hacían fichas, se apuntaban y ya tenían citas. Ahora pues tenemos fichas electrónicas. Ahora tenemos apoyos en lo que es el recordatorio, lo que tenemos acá, ¿sí? Esa es una actividad que fortalece la comunicación, fortalece el reconocimiento, el respeto al par to par, y nos permite crecer en lo que es el trabajo del siglo XXI, que es trabajar en equipo. Se puede trabajar en grupos de afinidad o en grupos de crítica, tienen que poder analizar, son también parte de los estreses del siglo XXI, poder tener análisis crítico, discernimiento, este tipo de pensamiento que es más allá, no simple, sino que complejo. Y poder hacer una evaluación comentada, poder hablar y leer, decir, miren, yo leí esto, lo comparo, lo digo, y eso sí me parece que está bien, está mal, y de ahí continuamos con el debate. ¿Y qué hacemos? Esta es una dinámica interactiva, utilizando lo que son estas herramientas. Luego tenemos el aula invertido, es otra dinámica que venía ya en desarrollo, pero ahorita se está perfeccionando, en donde los estudiantes pues se van, les voy a resumir brevemente, el estudiante se va con un vídeo, empieza a estudiar y empieza a ver su contenido y ve que lo que debe de aprender en casa. Usemos algún tipo de dinámica de matemáticas, empieza a hacer sus procedimientos, pero no le sale bien y no entiende, hace, practica, etcétera. No lo logra. Entonces, ¿qué es lo que hace? Vuelve a pasar su vídeo. El vídeo tal vez no le respondió a lo que era su inquietud. Entonces, ¿qué hace? Toma la pluma, apunta en su cuaderno cuál es su duda. Y tiene una serie de dudas para cuando regrese al aula. Ya no es que el docente tenga que exponer, sino que el docente le ayuda a resolver. Y esa resolución es mejor aprendizaje porque aprendemos del error. Y eso lo hacemos con un aula invertido en grupo, que puede ser individual, pero la dinámica es utilizar las herramientas virtuales que nos permiten hacer grabaciones, hacer preguntas, hojas interactivas, etcétera, etcétera. Es otra dinámica que se está usando, se está profundizando porque venía, pero ya hoy sí, ya es una herramienta de a diario. Y es también, recordemos, también para los docentes es un reto poder hacer un vídeo atractivo cuando están cansados, cuando han trabajado 10, 12 horas, sin embargo, hacen sus vídeos para el día siguiente para que los alumnos puedan tener su material didáctico para poder seguir y continuar en el aprendizaje. Luego hay aprendizajes basados en problemas, en retos, en proyectos, en metas. Aquí, como vemos, la finalidad de cada uno de estos tipos de aprendizajes basados en problemas, pues tenemos un problema, tenemos que resolverlo. ¿Cómo lo vamos a resolver? Este es un trabajo idealmente en equipo. Entonces, ¿cómo vamos a resolverlo? Y empieza la lluvia de ideas, empiezan las discusiones, empiezan las investigaciones, empieza lo que es la hipótesis y entonces se comprueba o no se comprueba lo que es la hipótesis, prueba y error. Es resolver el problema. Reto. Tenemos un reto, por decir, si están estudiando emprendedurismo. Tenemos que poder vender 100,000 unidades de tal cosa. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cuál es el reto? ¿Cómo llego a resolver ese reto? Entonces, ¿qué hacemos? Hacemos una línea de tiempo, hacemos una proyección. Hay diferentes modalidades y cada uno también les invito a que los investiguen en línea. Ahí están. El proyecto en sí es
es una respuesta de tal manera que yo tengo un proyecto, por decir, mi proyecto es comprobar la veracidad del fotosíntesis. Entonces, ¿cómo voy a hacer eso? Desarrollo mi proyecto. ¿Cómo lo hago? Buscando las diferentes modalidades, o también tenemos de metas que tenemos que llegar, es muy parecidos, tienen momentos muy parecidos, pero para mí lo más importante que se los quiero compartir y pienso que es esencial en la nueva educación que estamos ahorita adoptando e impulsando, es la interdisciplinariedad de todas las asignaturas, de todas las disciplinas. ¿Por qué? Porque resolver problemas o retos o proyectos o metas, eso implica que primero los tengo que conocer su fondo, de dónde viene, y no solo es si es una cosa de fotosíntesis, no solo es un aspecto, son varios los aspectos. Regresamos a fotosíntesis, tenemos que saber de ciencias, hasta ciertamente sociales, para ver cómo es el entorno del medio ambiente. Lenguaje, para poder leer y expresarse. Las dinámicas de exposición en lo que es conociendo la tecnología, un PowerPoint, un documento, un PDF, un Prezi, lo que hay que poderlo disponer. Otra persona lleva la bitácora, los tiempos. Todo este tipo de asuntos son interdisciplinarias. ¿Y eso qué hace? ¿Cómo es la vida de nosotros? ¿Cómo es la vida en el trabajo? ¿Cómo es la vida solo con ir al supermercado, donde sea? No solo es hacer una sola cosa. Aquí tenemos que combinar varios conocimientos previos, construir sobre ellos y ver entonces un mundo global, que eso es lo que nos viene enfrente, y eso lo podemos hacer con la facilidad de lo que son el acceso de la virtualidad. Entonces, los diferentes tipos de aprendizajes basados en actividades, eso se pueden profundizar más con estas nuevas metodologías, que son nuevas y no son nuevas, porque regresamos a los filósofos, a John Dewey, que él es el que decía que uno aprende haciendo, es un aprendizaje vivencial. Tutoría, pues, es más como Jean-Jacques Rousseau, si se acuerdan, que siempre andaba el alumno con su tutor detrás. El tutor es el que le apoya a que resuelva dudas, pero no darle la respuesta, sino que ser como un coach educativo, a que busque solo cómo resolver el problema. Y la lección magistral en algún momento siempre tiene validez. Hay que exponer lo que son los contenidos, hay que exponer lo que es la teoría. La teoría hay que exponerla. Hay momentos donde no hay marcha atrás, hay que decir, así es, que Einstein dijo esto y así es. Y luego comprobarlo con las actividades distintas, utilizando siempre lo que es lo virtual. Regresamos a lo que es lo híbrido, a lo que es educación a distancia, utilizando el Internet. En fin, si logramos pasar a lo que es la penúltima diapositiva, más allácito, por favor, porque esto sí creo que es impresionante. Es esta vista que me lo encontré por ahí y me pareció como que, wow, esto puede ser pues nuestro futuro. Ya vamos a llegar al retrato. El retrato es de un aula repleto de pupitres, pero los pupitres están en fila, están ordenados, no tienen nada y están vacíos los pupitres. ¿Es el fin de la escuela como lo conocemos? Yo diría que sí, pero no es alguna cosa que lamentar, sino que es de celebrar, porque vamos a abrir más nuestra inquietud, vamos a aprender más, vamos a ser personas integrales, utilizando las nuevas herramientas que nos puede permitir ya estas legislaciones. Nos introdujo la necesidad, una pandemia inesperada. Sin embargo, compete a nosotros como seres inteligentes poder utilizar todas estas herramientas y estas oportunidades para un gran crecimiento. No me queda nada más que darles las gracias por escuchar mis ideas. Espero que les apoye algo en ver qué pueda ser el futuro, qué pueda ser el año 2021
de aquí en adelante. No es como era antes y no esperemos. Y aquí mis compañeros, amigos, yo me peleé con ellos un día. No, no era pleito. Vamos a regresar a la nueva normalidad. No, 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 no. No hay normalidad. Hay que gozar de lo nuevo y continuar en ese crecimiento con la innovación y la creatividad. Y a eso les insto de que las novedades del 2021 adelante es la realidad. Entonces abracemos la realidad y aprendemos en ella. Muchas gracias. Muy interesante todo lo que nos compartes, Diana. Realmente es lo que está aconteciendo, es nuestra realidad. Sí, yo incluso ya no comenté lo de la nueva normalidad, ¿verdad? Sino esta es nuestra realidad, Así ¿verdad? es. En todo caso, tendríamos que decir nuestra nueva realidad, Ajá. ¿verdad? Y si las instituciones educativas no entienden que la dinámica en que todo esto está sucediendo debe de responder más a pues lo que la cuarta revolución industrial también requiere y lo que la empresa también está requiriendo, Ujú. porque al final de cuentas son las instituciones educativas las que tienen que preparar a los estudiantes cuando salgan a un mercado laboral real, Así a es. un ámbito empresarial que está incorporando fuertemente la tecnología porque este periodo también los forzó a acelerar esa transformación digital al interior de las empresas, de la industria, el despliegue del e-commerce, etcétera, etcétera, etcétera. Y si nosotros seguimos formando a los estudiantes en un modelo que no va a ser funcional, es decir, formándolos en el modelo del siglo XIX, porque todavía lo traíamos acarreado, Ajá. para un modelo que es del siglo XXII, porque más pareciera siglo XXII que siglo XXI, no vamos a estar realmente sacando a jóvenes, a egresados universitarios que tengan las competencias necesarias para ser exitosos, pues en pleno siglo XXI. Así es. Así es. Es una gran responsabilidad. O sea, pero sí, yo quiero instarles también, confío que hay padres de familia que están compartiendo con nosotros la noche de hoy, que también es, claro, ha sido un momento de mucho reto para todos, sumamente difíciles y inesperados. Sin embargo, es de aprovecharlo. Estar de nuevo en casa con varios niños compartiendo dispositivos es una dinámica muy difícil. Sin embargo, es lo que hay que hacer porque no es idea loca de un centro educativo ni del Ministerio de Educación, sino que es respuesta prudente a lo que es una amenaza. Así es que busquemos la manera positiva para salir adelante en esto. Y de verdad es de agradecer que el Internet esté creciendo también a una manera, a pasos agigantados, ¿no? O sea, hay cosas nuevas todos los días. Hay nuevas apps, hay nuevas modalidades, hay nuevas plataformas, hay nuevos contenidos. O sea, está creciendo el alcance a pasos agigantados. Entonces, tenemos que crecer a su lado. Y nuestros alumnos, pues obviamente nuestros chiquitos van más adelante que nosotros. No hay para dónde. Ellos van bastante más adelantados. Sin embargo, ahí vamos detrás, nosotros también alcanzándolos. Y ellos van a ser pues nuestros tutores, hablando de tutorías, nuestros tutores en un futuro. Yo me recuerdo que mis hijos pues ya son hombres grandes y yo les decía, les hacía una consulta una vez y algo de la computadora. Ay, mamá, tutoriales, YouTube. Entonces, ¿cuál? Entonces, aquí en adelante yo, todo YouTube y yo todo tutoriales. Así es. O sea, el aprendizaje está en nuestras manos y está en nuestra curiosidad. Entonces, tenemos que profundizar eso. Así es, Diana. Pues definitivamente el tema muy actual, muy interesante, porque
Es un gran reto para la educación. Sí. Y creo que la educación privada definitivamente tiene esa ventaja sobre la educación pública, ¿verdad? Porque en algún momento pueden tomar decisiones, los padres de familia saben que es un beneficio y entonces hay un aporte, ¿verdad? O sea, yo apoyo a mis hijos, quiero que estén pues con lo más actualizado, lo que puedan, ya que me amparo pues en esa marco legal que tú nos citaste, y decidí llevarlo a una institución privada, ¿verdad? Lamentablemente, pues la situación es difícil y no todos pueden hacerlo. Así es. Entonces, es ahí donde, pues, organizaciones como la nuestra, Internet Society, a nivel mundial, ha estado apoyando el llevar el Internet, por ejemplo, de alguna manera mucho más accesible a las comunidades para ayudar a facilitar ese desarrollo, ¿verdad? O sea, si hay una escuela en el interior que está desconectada, pues esperamos llegar muy pronto nosotros y con el apoyo de la misma comunidad, la sociedad, ellos van a ver la necesidad y entonces van a querer aportar y ellos como comunidad van a definir cómo van a invertir su Internet y realmente esperamos que esto ya muy pronto sea una realidad de empezar paso a paso, porque sí lo necesitamos la educación, ¿verdad? Así es. Y que sea sostenible, Álvaro. O sea, si estamos en las áreas rurales, estamos en aldeas, estamos en municipios alejados y hay ese alcance también, es ese aporte de la comunidad de que lo mantenga, que lo cuide y que vea lo que puede aprovecharse. O sea, tenemos ancho de banda, tenemos conectividad en las mañanas para las escuelas, pero en las tardes puede estar en el aula municipal, puede estar en una biblioteca, pueden darle clases de tejido o de cocina a las abuelitas. Así es. Es de verdad, Es un mundo de posibilidades. Es el mundo, es una ventana al mundo. Así es que sí es importante que las políticas públicas reflejen esa necesidad porque no solo todo es un diploma ni un centro educativo, el aprendizaje es todo. ¿Y por qué no? Hasta un simple programa de televisión, yo puedo aprender algo ahí. Entonces, todos tenemos derecho a ese alcance. Entonces, ¿por qué no? Por eso yo avalo tantísimo todo lo que hacen ustedes, porque sí hay que llevar el Internet al último rincón de este país. Así es. Pues Manuel, ¿qué nos cuentas tú que estás bien comprometido también en el mundo educativo, aparte del Internet, acompañado de la educación, ¿verdad? Sí. Pues lo que comenta Diana, ¿verdad? La incorporación de muchas metodologías activas de aprendizaje, pero pasa también que el docente tenga ya esa apertura, ¿verdad? Aún algunos docentes todavía se están resistiendo a hacer ese cambio, esa transformación, yo le digo también esa actualización del sistema operativo personal para realmente incorporar esa actualización que se necesita, el desaprender los modelos viejos que de repente no se acoplan a la dinámica que hoy por hoy se está sucediendo. Pero tristemente también hay directivos de colegios que todavía están anhelando, así como se los voy a decir, regresar al modelo tradicional y olvidarse de la tecnología. Qué triste que todavía piensen así, ¿verdad? Realmente esto vino para quedarse, no puedo aún regresando a la presencialidad olvidarme de la incorporación de la tecnología. El modelo de aula invertida incluso me permite hacer que los chicos, en lugar de que estén llevando tareas, yo les digo a quienes asesoro, ya no les digan que son tareas, ¿sí? Quítense esa palabra de la boca, preséntenles retos, y motívenlos a generar proyectos y ellos van a estar en constante investigación sin que yo le diga, mira, para la otra semana me traes una investigación como tarea. No, ya no es eso, ¿sí? Tengo que aprender también a incorporar otro tipo de lenguaje que conecte más con los chicos que son gamers, son una generación gamer, y donde a ellos lo que les interesa es superar retos, ganar insignias,
ganar poderes, y si yo en esos poderes que quizá no van a ser como en los gamers, en los juegos, pero que sea, por ejemplo, que si yo acumulé cierto grupo de insignias, tengo el derecho a exonerar algo, porque ya domino el tema, ¿verdad? Y cuando sean los momentos presenciales, no sean desgastantes para una disque clase magistral que realmente no la saben desarrollar como tal, o volver a repetir, porque tristemente este año también se dio que los estudiantes los tenían desde las 7 de la mañana hasta las 2 de la tarde sentados frente a un computador, tratando de replicar el modelo de horarios de la presencialidad. No, o sea, eso no es funcional, ¿verdad? Es desgastante, tanto para el docente como para el estudiante. Yo quisiera complementarte ahí, muchas veces también era el padre de familia que lo exigía, Manuel. Que yo los quiero, sí. los quiero ahí, son periodos de 40 minutos. Sabemos que el periodo de atención de una persona en una pantalla es mucho más corto. O sea, chiquitos de 5 años creo que son 4 minutos. Y se va a ir, no pasa de 30 cuando lleguemos a diversificado. O sea, nosotros de adultos nos cansamos con tal manera de estar tanto tiempo ante una pantalla. O sea, también por eso me gusta regresar al padre de familia, porque él tiene que entender también que no es, bueno, yo pagué para que esté de 7 a 2 de la tarde. Esta es otra cosa. Esta es otra cosa. Es importante. Sí. Correcto. Y en este modelo de aula invertida, yo, docente, me tengo que convertir en un edutuber, ¿verdad? Y grabar, pregrabar mis videoclases, subirlas a mi canal de YouTube, y si tengo una plataforma privada, pues a ese espacio que reproduzca los videos de manera privada, donde yo le voy a hacer entrega de objetos virtuales de aprendizaje dentro de un entorno que he preparado previamente. ¿Por qué? Porque el chico desde casa va a poder ver ese video tantas veces como lo requiera para comprender un tema en particular, donde yo ya le he entregado ciertas actividades de aprendizaje contextualizadas y que, pues, idealmente, que rápido conecte con su cotidianidad, que vea que ese aprendizaje que está obteniendo, ¿dónde lo puedo aplicar? Ya, para que sea realmente un aprendizaje significativo, y que yo le presente proyectos, retos, que él de manera colaborativa, que hoy hay muchas herramientas que me permiten trabajar de manera colaborativa, voy construyendo. Y por ahí comentabas, Diana, lo de la mentoría. Sí, el docente en ese momento cambia su rol. ¿Por qué? Porque yo me tengo que convertir en ese compañero, alguien que acompaña, que hace coach, que va viendo cómo el estudiante va construyendo su propio aprendizaje, va generando esos proyectos que yo le he pedido, esos productos que le he solicitado, y cambia el modelo de evaluación, porque entonces yo empiezo a aplicar una evaluación realmente formativa. Y cuando llego al momento de la videoconferencia, no va a ser para que me estén escuchando, va a ser para que el mismo estudiante siga siendo el actor principal del aprendizaje y sean ellos los que muestren esos productos que han realizado, ¿verdad? E idealmente que también lo puedan hacer hoy con la tecnología, no solamente dentro de su clase, sino que puedan compartir también con grupos de estudiantes de otras instituciones educativas, incluso del extranjero. Tenemos que comprender también que tenemos que preparar a los estudiantes para el mundo, no solo para el contexto Guatemala, porque hoy las nuevas formas de trabajo que se están generando van a permitir que los estudiantes incluso ofrezcan sus competencias desarrolladas a cualquier parte del mundo, desde su casa. No, totalmente de acuerdo, Manuel. Es un verdadero reto. Padres de familia, maestros, y sí, he vivido una experiencia hace unos años con un grupo de maestros que quisieron aprender e involucrarse con la tecnología, y créeme que cuando lo vieron y aceptaron los retos, crearon un material increíble. O sea, creo que al maestro le falta un poquito más de motivación cuando se le provee y se le brinda y se le da. Cuando ellos reciben,
ellos lo multiplican y vuelve a reaparecer su creatividad, todo ese espíritu de transmitir, ¿verdad? Esa enseñanza, y con las nuevas herramientas, ¿verdad? Y a las nuevas realidades que le van a tocar enfrentarse. Y el maestro se adapta muy rápido. Todo es que le llegue la oportunidad y que se le brinde. Este es incluso el momento ideal. Teníamos un conversatorio con otros amigos del resarcimiento del magisterio, del maestro puro, nato, comprometido, apasionado, porque él tiene en su poder la creatividad para hacer entrega totalmente innovadora usando los recursos de tecnología, que es cierto, todavía tiene ese déficit, pero que tiene la capacidad de aprender y empezar a aplicar en este nuevo modelo de educación online, ¿verdad? Así que yo creo mucho en el potencial de los docentes. A mí también me sorprende cuando ya le he podido brindar las herramientas, lo que ellos logran construir, incluso es un mundo de ideas que de repente hasta a mí me sorprenden y digo, wow, eso no se me había ocurrido a mí, ¿verdad? Pero el docente lo está implementando. Sí, la creatividad del maestro es increíble. Estimada licenciada Dianita, como te decimos con cariño, gracias por tu participación en este nuevo, una vez más, en esta tu casa. Gracias. ¿Verdad? Y definitivamente tenemos muchos temas que seguir abordando, ¿verdad? Porque como hemos visto y hemos platicado en el reciente foro que se dio de la gobernanza del Internet, hay muchos temas y muchas políticas e iniciativas de ley que tenemos que propiciar en este país para el desarrollo digital, ¿verdad? Y para no quedarnos a la saga, porque hay otros países que van avanzando. Y hoy estamos enfrentados en la Internet como a un mundo sin fronteras. Todos los alumnos se dan cuenta que está sucediendo tan fácilmente en otros países, que están aprendiendo los jóvenes en otros países. Ellos mismos lo van a ir pidiendo. Y definitivamente, Manuel, van a buscar las instituciones que lo brinden. Va a llegar un momento en que el alumno le va a decir al papá, oye, yo quiero ir a donde me dan esto. Y el colegio que lo brinde, creo que va a ser el colegio que va a sobresalir y a seguir en este mundo de la educación, ¿verdad? Sin duda. Triste, suena muy, muy triste y dramático porque, digamos, sabemos que hay muchos colegios que sí les va a costar, les está costando incluso este proceso de adaptabilidad, porque no es fácil. O sea, esto que vivimos, esta pandemia, golpeó mucho, y es ahí donde, digamos, tienen que haber políticas públicas e iniciativas que apoyen a estas instituciones, porque no se da abasto, el Estado no se da abasto para cubrir la educación. Nunca ha podido. Desde 1823 hay centros educativos privados. Nunca ha podido. O sea, atendemos 1 millón de estudiantes. Correcto. Sí, entonces hay que apoyar también, hay que buscar de no olvidarlos, ¿verdad? Y no solo porque son privados y ellos que miren, ¿verdad? Que en su forma cómo subsistir o cómo salir adelante. Como creo que también ahí debe jugar una figura importante el Estado, ¿verdad? Porque apoyar, evidentemente. Entonces, pues, podemos seguir hablando y acá, pero el tiempo se pasa increíblemente y con material tan brillante como el que nos acabas de presentar, porque sí es un verdadero reto, ¿verdad? Es un verdadero reto y es importante que el padre de familia, el mismo docente, se vayan enterando, ¿verdad? Que todo lo que conlleva esta nueva realidad, que no lo podemos ignorar, ¿verdad? Nos llegó y nos dio un cambio así rápido. Entonces, ahí vamos. Muchas gracias por todo y Manuel, despide por favor nuestro. Ok, gracias Diana nuevamente por acompañarnos. Realmente estos temas son apasionantes y uno no quisiera que se terminara la hora. Nuevamente agradecer a todos nuestros amigos que nos acompañan a través de la radio TV online en el espacio de Emprendedor Financiero. Gracias por estar con nosotros. Gracias Diana por este interesantísimo tema que has compartido y esperamos tenerte en el futuro en otros programas, ¿verdad?
a ver cómo iniciamos ese 2021, qué cosas nuevas nos va a traer, qué retos ya en la aplicación de este modelo de educación híbrida y qué tanto también esta dinámica de migración, que incluso tú comentaste por ahí en una entrevista, que se está dando ya entre las instituciones educativas, ¿verdad? De cómo están migrando de alguna manera los estudiantes. Así que, pues, vamos a tener más programas en el futuro. Nuevamente agradeciendo a todos ustedes su amable atención. Nos vemos el próximo martes en una nueva entrega de contenido de valor de la sociedad del Internet. Pasen muy buenas noches. Hasta Buenas la noches. próxima. Bendiciones. Buenas noches. Buenas noches.